Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto en esta hora y vamos a iniciar cantando el culto de hoy. Va a ser maravilloso. Gracias por la bondad y la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Queremos bendecir tu santo y precioso nombre y rogarte, Señor, que esta tarde tu Santo Espíritu se reúna con nosotros, nos enseñe, nos ayude a entender, comprender y aplicar tu bendita palabra en nuestras vidas. Bendice a cada uno en sus casas, Padre Celestial, que están siguiendo la transmisión, y permite que todo lo que hagamos hoy te enaltezca a ti, te glorifique y nos anime a nosotros para buscarte, honrarte como tú te mereces. En Cristo rogamos, te agradecemos todo y te damos a ti toda la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a continuar cantando, hermanos. Vamos a cantar ahora el himno número 294. Vamos a sembrar. El himno 362, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor.
Amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno 444. Comprado por sangre de Cristo. Muy bien. Muy bien, Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de llegar a su casa con la predicación, con el culto, con los cantos. Así es que, pues Dios les bendiga y Dios quiera que pronto esto termine y podamos nuevamente obedecer al Señor reuniéndonos en su casa para la gloria de su nombre. Así es que, pues, qué bueno que está usted ahí atento en su casa y que no se esté perdiendo, ¿verdad? Es tiempo de culto, es tiempo de reunión, es tiempo, en este caso, pues tiempo de reunión en casa, tiempo de reunión ahí en el hogar de cada uno de ustedes, y gracias porque pues, nos permiten estar ahí, también ahí donde ustedes están alabando, están adorando al Dios vivo y verdadero. Les recuerdo que es tiempo de culto, es tiempo de estar ahí. Ese tiempo manténgase ahí en su asiento, manténgase ahí en su casa, ¿verdad? Haga exactamente lo que haría cuando está en el culto, ¿verdad? Y en la predicación. Así es que Dios les bendiga, estamos contentos y rogando al Señor, suplicando que el Señor siga bendiciendo y ayudándonos a estar, ¿verdad? Escuchando. Y pues Dios quiera que esto pronto termine, en los próximos, ¿verdad? En los próximos días, los próximos domingos. Queremos rogar al Señor que el Señor se manifieste poderosamente. Así es que estamos contentos, agradecidos. Gracias a ustedes que están obedeciendo al Señor, que están recibiendo la lección de la palabra de Dios, que están contestando las lecciones. Es importante que nos mantengamos en la Biblia, que nos mantengamos en el libro. Así es que, por favor, manténgase leyendo la palabra de Dios, manténgase orando. La Biblia dice que debemos orar unos por otros, y nosotros estamos aquí orando por ustedes, estamos orando por cada uno de la familia de la fe aquí en la iglesia, y
pues rogando al Señor que el Señor siga derramando de su gracia y ayuda. Así es que su servidor, ¿verdad?, les ama, y sepan que en nuestra oración y nuestro ruego y nuestra súplica es por ustedes, que el Señor les guarde y les cuide en esta hora de la prueba, que no haya ninguno entre nosotros que tenga que padecer en ese tiempo de la enfermedad, del virus, y que con la gracia bendita de Dios pronto esto acabe, pronto esto se detenga, ¿verdad?, termine completamente. Así es que Dios les bendiga. Seguimos adelante, seguimos rogando al Señor, confiando en Dios, que el Señor se manifieste poderosamente. Vamos a continuar. Sí, ¿ya no sigue nada? Muy bien, no, pues ya no vamos a continuar con los cantos, porque parece que hoy no tenemos música especial, pero pues estén orando hermanos, estén orando, y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Quiero que vayan ahí en la palabra del Señor a el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Evangelio según San Juan, el capítulo 16. ¿Sí le pusiste ahí que no sonara en caso de llamada y eso? ¿Sí? Muy bien. De repente nadie llama, pero a la hora del culto parece que la gente, ¿verdad?, nos quiere llamar. Muy bien. Capítulo 16, versículo 25. Nuevamente les digo, gracias por su fidelidad. Gracias a los que están siendo fieles, y que Dios les bendiga. Juan 16, 25, dice la palabra del Señor ahí: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos al Señor. Padre, en el precioso y santo nombre de Jesucristo, queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, de tu gracia, de tu ayuda, de tu poder, de tu bendición. Rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser receptivos de tu palabra en esta hora. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté enfocado en escuchar, entender y grabar en nuestro corazón tu bendita palabra, ponerla ahí, Señor, de manera tal que podamos usarla para nuestra vida diaria. Bendice pues, Padre Celestial. Tú claramente en tu palabra nos dices que en este mundo tendremos aflicción, y lo vemos, lo sabemos, pero dice claramente: confiad, yo he vencido. Señor, seguimos rogando que detengas la pandemia, Padre Celestial. Solamente tú puedes hacerlo. Todos los esfuerzos de los médicos, hospitales y demás estarán solamente siendo resultado, la reacción, Padre Celestial, de lo que está pasando. Pero tú puedes parar el origen de esta situación. Obra por el poder del cielo, Señor, manifiéstate, glorifícate y permite que tu nombre, Señor Santo, sea bendecido. Gracias por amarnos, bendecirnos, ser nuestro Padre, nuestro Dios. Confiamos en ti, confiamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, el Señor dice
confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Hoy estamos escuchando tantas veces las mismas cosas. Hoy estamos escuchando y cada vez que las escuchamos parece que estamos más convencidos de que lo que dicen es verdad. Están diciendo, nos dicen continuamente que el mundo ya no será el mismo después de esta pandemia, que el mundo ya no será igual, que nada volverá a ser de la misma manera como ha sido hasta este momento, que todas las cosas cambiarán, que todas las cosas serán diferentes, que todas las cosas mutarán, todas las cosas van a ser de forma diferente como, ¿verdad?, el mundo aparentemente no ha conocido. Pero tenemos que recordar que ha habido eventos en el mundo que han cambiado los sucesos, han cambiado las situaciones, han cambiado las costumbres de las gentes, y eso es exactamente lo que va a cambiar. Pero nosotros tenemos que entender que después de que esa pandemia pase, sí, las cosas cambiarán, pero el Señor Jesucristo y su palabra no cambian absolutamente para nada. Cristo Jesús no cambia, seguirá siendo el mismo Redentor, seguirá siendo el mismo que nos ama, seguirá siendo el mismo que está dispuesto a escucharle a usted, a mí y a todo aquel que deposite su fe y confianza en Él. Probablemente hay tanta gente que está hablando acerca de los cambios y las situaciones, y hoy parece que estamos viendo cambios acerca de cómo deberemos de evangelizar a la gente, pero seguirá siendo lo mismo. Tendrá que ser hablarles a la gente de uno a uno, tendrá que ser, sí, con Susana y todo lo que usted quiera, pero tendremos que seguir hablando a la gente del Señor Jesucristo, tendremos que seguir testificando. Cristo y su palabra no van a cambiar. Ya la palabra de Dios ha resistido tantos embates, tantos ataques, tantas situaciones, tanta gente que ha querido librarse de la Biblia, quemar la Biblia, deshacerse de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nuestro Cristo permanece. Así es que, mi hermano, el camino para ir al cielo no va a cambiar. No va a cambiar. No va a ser que el que resista la pandemia va a ir al cielo. No. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y la vida. Esto no va a cambiar. Seguirá siendo la misma responsabilidad para cada creyente de testificar a otros de su Salvador, de testificar a otros del Evangelio, de la gracia de Dios. Esto no cambia. Estimados hermanos. Tendremos que ponernos creativos probablemente, pero esto no cambia. Tendremos que seguir las instrucciones que nuestro Señor dejó escritas en su bendita palabra. El mundo seguirá hundiéndose en el fango del pecado. El mundo seguirá hundiéndose en la lepra del pecado. La gente que muera sin Cristo estará yendo al infierno. La gente que está muriendo y que no tiene a Cristo en su corazón, desgraciadamente y con tanta tristeza en nuestro corazón, estarán yendo al infierno por la eternidad. Tremenda situación, tremendo sufrimiento, tremendo quebranto, pero eso es la verdad de la palabra de Dios. Las cosas en este sentido, mis estimados hermanos y amigos, no cambian. El Señor Jesucristo está hablando aquí con sus discípulos. Está hablando de que está a punto de ir a la cruz. Está hablando de que Él ha venido para vencer este mundo. Está hablando de que el tiempo se acerca, dice. Les he hablado por alegorías, ¿verdad? Pero ya el tiempo en que ya no les hablaré por alegorías, les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, ¿verdad? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así es que el Señor Jesucristo dice, ya no les voy a hablar con significados simbólicos.
Ya les voy a hablar claramente. Una alegoría significa que las cosas tienen un significado simbólico. Ya no les voy a hablar de esta manera. Ahora les voy a hablar claramente. Les voy a anunciar acerca del Padre. Les voy a anunciar acerca del Dios Todopoderoso. Y creo que una de las cosas tremendamente importantes, estimados hermanos y amigos, es el hecho de que tenemos la palabra de Dios que nos habla claramente del Padre Celestial, claramente del cielo y del infierno, claramente del Dios que nos ama, claramente del Salvador que vino y se entregó en la cruz del Calvario, dice la Biblia, por el grande amor que Él nos tiene. Claramente, no tenemos que inventar, no tenemos que pensar de forma alegórica, no tenemos que tratar de encontrar figuras y formas y situaciones de lenguaje para tratar de explicar lo que el Señor está explicando con tanta claridad, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice claramente aquí que el camino del justo es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. El camino del justo es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Es la razón por la que el Señor Jesucristo dijo: mire, salí del Padre, yo he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, dice el versículo 27, y habéis creído que yo salí de Dios. Sabe que el Señor Jesucristo está para ir a la cruz del Calvario y les está hablando otra vez a sus discípulos acerca de esta clase de cosas, ¿verdad? Y aparentemente estos discípulos están ahí escuchando. Todavía, aunque dicen entender, no entienden, porque tiene que llegar el momento de la cruz, porque la cruz lo va a aclarar todo. La cruz lo va a aclarar todo. Ya no hay alegorías, porque la cruz lo aclaró todo. Hizo evidente el grandioso amor de Dios por nosotros en esta tierra. Hizo evidente el amor de Dios. Hizo evidente que el sacrificio de Dios, el máximo sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, fue precisamente para mostrarnos que nos ama. Se aclaró el asunto, ya no podemos tener duda. La gente que hoy habla acerca de la cruz como que la cruz nunca sucedió, es gente que no está entendiendo que el Señor aclaró todo con la cruz del Calvario. Aclaró todo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario. Así es que se aclaró. La cruz aclara toda esta situación, toda esta clase de cosas que estaban vedadas para el mundo, que estaban ocultas. Aún cuando le digo, hay gente que sigue pensando que la cruz no hace la diferencia. Hay gente que sigue pensando que la cruz solamente fue un evento más. Hay gente que sigue pensando que la cruz no fue cierta. Bueno, de cualquier manera, la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así es que la cruz lo aclara todo. La cruz aclara todo. Aclara todo. Dice el Señor: ya no os hablaré con alegorías, ya no hablaré con simbolismos, ya no hablaré de esta manera, porque en la cruz todo estaba aclarado. En la cruz todo está claro. Oh, mi estimado amigo y hermano, ¿verdad? La verdad es que a través de la cruz podemos ver con tanta claridad lo que el grande amor de Dios es, con tanta claridad el sacrificio del Señor por nosotros, con tanta claridad lo que el Señor estaba dispuesto a demostrar. No importaba el escupitajo, el escarnio, la burla, los golpes, la laceración, la muerte, la sepultura, nada iba a importar. Todo es solamente por demostrar que nos amaba. La cruz lo aclara todo. La cruz lo aclara todo. Así es que es importante, estimados hermanos, es importante que entendamos, ya no más alegorías, ya no más simbolismos. Es claro, el Señor le ama porque murió en la cruz por usted. Es claro, el Señor le ama porque Él pagó sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Ahorita estamos en esta situación y parece que hoy lo que más nos interesa es hablarle a otros de Cristo. Pero no nos perdamos.
No nos perdamos de vista, no perdamos la visión, no perdamos este asunto. Ese es un asunto el cual lo tenemos que dejar. Ese es un asunto que ahora lo tenemos que hacer más evidente con la gente que nos visita, con la gente en casa, con los familiares que no han confiado en Cristo, con aquellos que no se han rendido al Señor, con aquellos que están alejados del camino del Señor. Hoy tenemos que hacer más énfasis en este asunto porque la cruz lo aclara todo, lo aclara todo. Estamos en medio de esta pandemia. Y la verdad es que ¿quién podrá decir, levante la mano el que diga, a mí no me va a agarrar este virus? ¿Quién levanta la mano? Nadie. Hoy estaba escuchando una historia, una noticia aquí en La Luz Torres. Una señora va caminando por la calle y cae muerta. Se sospecha que es coronavirus. Y lo estoy mencionando porque pues está cerca. El asunto es que usted y yo, que la cruz nos aclaró todo el asunto. Necesitamos hablarle a esos seres queridos, necesitamos hablarle a esos seres que están en casa, necesitamos hablarle a esos creyentes que algún tiempo creyeron, estuvieron. Hay que hacerles entender, rogar por ellos, suplicarles y decir, ¿sabes qué? El amor de Dios no ha menguado por ti. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor de Dios te sigue constriñendo, quiere gobernarte, quiere llevarte, quiere guiarte por el camino. El amor de Dios quiere que tú regreses a sus manos, regreses a su camino, regreses a amarle. El amor de Dios quiere que tú, que has escuchado tanto, tu pariente, tu mamá, tu abuelita, tu tío, tu primo, esposo, esposa, hija, hijo, que has escuchado tanto, necesitas reconsiderar. Estamos en medio de la crisis, estamos en medio de la situación y hay necesidad de entender con claridad. La muerte está tocando las puertas. Sí. La cruz lo aclara todo. La muerte está tocando las puertas. Quisiéramos decir, no, aquí no va a llegar. No, la muerte está tocando las puertas. ¿Verdad? Y tendríamos entonces nosotros que entender con mucha claridad lo que el Señor nos está diciendo. Así es que no solamente nos aclara todo, sino nos muestra todo. No solamente la cruz nos aclara todo, sino nos muestra. El Señor dijo que Él demostró su amor. No solamente dijo que nos amaba. Hoy ya lo digo con mucha continuidad. Hay gente que para muchos es muy fácil decir te amo y te amo y te amo. Oh Dios, te amo, pero no están dispuestos a hacer absolutamente nada por Dios. Ponen en primer lugar sus situaciones, sus cuestiones, asuntos personales, su carnalidad, su pecado, su maldad, ¿verdad? Sus pensamientos, sus conceptos. Ay, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo debo. No. El asunto es que la cruz nos muestra todo. Nos muestra todo. El Señor se dio todo. El Señor enseñó acerca del amor en la cruz del Calvario, dándose por nosotros. Qué tremenda situación, hermanos, cuando nosotros no estamos ni dispuestos a dar mucho por el Señor. En aquel día dijo el Señor, pediréis en mi nombre. Y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Dice, pues el Padre mismo os ama. Miren nada más cómo se aclara, cómo nos muestra el Señor su amor, cómo nos muestra todo ahí en la cruz del Calvario. Dice, no hay necesidad que yo pida porque el mismo Padre les ama. Y dice, el mismo Padre les ama porque me aman a mí, dice el Señor Jesucristo. Dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Oh, mi estimado hermano, qué tremenda situación, qué tremenda muestra de nuestro Dios. En la cruz nos mostró completamente todo, nos aclaró y ahora nos los muestra. Nos muestra, no, esto no es un decir, esto no es solamente un mero hablar. Allá estaba David, ¿verdad? Con sus hermanos y diciendo a sus hermanos, ¿qué andas haciendo aquí? Lo que pasa es que nomás andas de curioso, ¿verdad? Lo que pasa es que andas aquí viendo en la batalla, lo que quieres ver sangre nada más, ¿verdad? Y él dijo, tranquilos, esto es puro hablar, esto es mero hablar. Y él fue, le dijo al rey, ¿sabe qué? Yo me enfrento al gigante. ¿Y con qué se iba a enfrentar al gigante? Solamente con su fe en Dios.
Él sabía, viendo al hombre que aterraba a Israel, al ejército de Israel, que no podía hacer absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que solamente es mero hablar. Solamente es mero hablar. Yo te amo, Señor, sí, pero es mero hablar. Es mero hablar. El Señor nos demostró, dice, pues el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que yo salí del mundo, que yo salí de Dios, que yo salí de Dios. Así es que, estimados hermanos, la verdad es que el Señor en la cruz nos demuestra todo, nos demuestra todo. ¿Sabe? Pedir en el nombre de Dios no es una forma de conseguir una petición, sino es recordar que es su persona y su obra que hizo posible para nosotros que pudiéramos tener cercanía con Él. La cuestión es que cuando oramos y no pedimos en el nombre de Jesucristo, ¿cómo crees que el Señor nos va a dar algo? ¿Cómo crees que vamos a recibir algo del Señor? No podemos recibir. No podemos recibir. Porque cuando pedimos en el nombre del Señor, estamos recordando su persona y la obra. El hecho de por qué podemos allegarnos al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo es que podemos llegar a ese trono de la gracia del Señor? De otra manera no podríamos. No podríamos. De otra manera no podíamos acercarnos. Dice, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y habéis creído que yo salí de Dios. Así es que, verdaderamente interesante, la cruz nos demuestra todo. Nos demuestra todo. Es precisamente en el nombre del que se sacrificó en la cruz del Calvario, en el nombre del que estuvo dispuesto a mostrar su amor, en el nombre del que estuvo dispuesto a ir y pagar, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En el nombre del Señor Jesucristo, que lo hizo todo por nosotros, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Gracia y oportuno socorro. Así es que es la razón. Mire, dice, el asunto es que Cristo es Dios. Por eso su obra es suficiente. Salí del Padre, dice, versículo 28, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La obra del Señor Jesucristo es suficiente porque Él es el mismo Dios encarnado. Es suficiente. Es la razón, hermanos, hoy todo el mundo, hay un montón de gente, perdón, no todo el mundo, hay mucha gente hoy que no quiere confiar en el Señor Jesucristo porque están confiando en su religión, porque están confiando en su grupo religioso, porque están confiando en que ellos realmente podrán llegar o acercarse o ir a hacer cualquier clase de cosas por su grupo religioso, ¿verdad? Algunos dicen que allá estará en la puerta del cielo su líder para abrir la puerta. Porque tú eres de mi religión, entonces tú sí puedes entrar. No, es que tú hiciste muy buenas obras, entonces sí. Algunos otros dicen, no, allá por la puerta estará San Pedro, pero por la ventana estará María, diciéndoles, hey, ustedes que han confiado en mí, que me idolatran a mí, vengan acá por la ventana de María. No, es mentira, vi. Mentira, vi. El Señor Jesucristo dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él es el mismo Dios encarnado. El mismo Dios encarnado. Hoy, hermanos, hay tanta gente pensando en esta clase de cosas, ¿verdad? Pensando en que son sus obras, sus actos, lo que ellos hacen que los llevará a la presencia de Dios. Pero olvídese, no hay tal. No es así. Por favor, reconsidere. Le dijeron sus discípulos, estoy en el versículo 29 ahora. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Miren nada más. Aquí están estos discípulos, parece, haciendo una profesión de fe. Mire, qué tremenda situación.
El asunto de la palabra de Dios es que por la gracia de Dios, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Por la gracia de Dios, todo aquel que confía en Él, lo recibe en su corazón, tiene la certeza de que va a ir al cielo. Pero qué tremenda situación, que una sola profesión de fe no va a poder resistir la crisis. ¿Está aquí conmigo? Por la gracia de Dios, una persona que confía en Cristo como el Señor y Salvador recibe la vida eterna. Pero una sola profesión de fe no va a poder resistir la crisis. No va a poder resistir la crisis. Lo hemos visto tantas veces. Gente que ha venido y ha hecho profesión de fe, pero al rato los vemos en medio de problemas y situaciones y se olvidaron que hicieron una profesión de fe. Se olvidaron que un día le dijeron a Jesucristo que entrara en su corazón. El Señor no se olvida. Dios no lo olvida. Pero el asunto es que esa sola profesión de fe no aguanta la crisis. No aguanta la crisis. Usted que es de esa clase de personas que una sola profesión de fe piensa que la crisis va a aguantar, usted va a aguantar la crisis, la verdad es que le necesito decir que no se puede. No se puede. Necesitamos esa fe que es viva, esa fe que es constante, esa fe que día con día tiene que ser alimentada, fortalecida, levantada, animada con Dios y con su palabra, ¿verdad? Ese es exactamente el asunto. Ese es exactamente. La verdad es que nosotros creemos que el que cree en Él tiene vida eterna. Punto. Pero es claro, una sola profesión de fe no va a resistir la crisis. No va a resistir el poder aguantar y esperar y confiar. Y el saber que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. No va a resistir. Por eso es la razón que le invitamos, es la razón que le predicamos, es la razón que le decimos: anímese, busque la palabra de Dios, métase a la oración, métase a la palabra de Dios, métase a compartir con otros su fe, a decirle a otros acerca de la vida eterna, acerca del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, ¿verdad? La verdad es que eso fue lo que sucedió con los creyentes, con aquellos discípulos. Porque si lo hubieran entendido, no lo hubieran abandonado en la cruz del Calvario. Si lo hubieran entendido, no lo hubieran abandonado. El versículo 29 le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Miren, parece que ya habían entendido. Parece que como Jesucristo dejó las alegorías, ahora ellos entendieron con claridad. Pero encontramos, como ya hemos dicho, allá a Pedro negándolo, ¿verdad? Todos los discípulos escondidos, todos yéndose a pescar, todos olvidándose de lo que el Señor ya había dicho. Si lo hubieran entendido, ¿verdad? No lo hubieran negado. Y muchos de nosotros, mucha gente que hace profesión de fe, luego los encontramos negando al Señor, luego dan testimonio de que han negado al Señor Jesucristo, luego dan testimonio de que la verdad es que no entendieron. Probablemente creyeron, pero no entendieron. Por eso le digo, una sola profesión de fe no es suficiente para aguantar la crisis. Hay que seguir adorando al Señor, hay que seguir confiando en el Señor, hay que seguir caminando en sus caminos, hay que seguir tomando su palabra, hay que seguir, precisamente porque nuestra fe día con día es probada en este mundo, ¿verdad? Así es que versículo 30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, todos son buenos cristianos. Cuando las cosas van bien, todos buenos cristianos. Cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, ¿sabe que una de mis preocupaciones, y lo he dicho, una de mis preocupaciones es que en este tiempo de pandemia y de estar en casa, estemos más ocupados en todo, menos en las cosas de Dios? ¿Sabe que mi preocupación grande es esa?
de que estemos tan preocupados en protegernos, tan preocupados en mantenernos a salvo, tan preocupados en que los chamacos no salgan, que los chamacos no se metan las manos sucias a la boca, que los chamacos esto, que los chamacos lo otro, que yo mismo esto, que límpiate, lávate las manos. Pero olvidamos enseñarles el temor a Dios, la palabra de Dios, las cosas de Dios, la fe en el Señor. Olvidamos ayudarles a crecer en la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos llegando, hay tanto asusto, hay tanto temor, hay tanta cuestión, hay tantas noticias. Estamos tan preocupados por todas las noticias del señor López-Gatell y del señor López Obrador y del señor Trump y del señor, todo el mundo. No estamos preocupados por las noticias que están en la palabra de Dios. No nos levantamos memorizando versículos que nos ayuden a fortalecernos en medio de la crisis. Nos levantamos pensando en la tercera etapa y que este, y que el otro, y que ahora sí, que ahora ya, y que es. No nos levantamos pensando qué dice Dios para mí. Creo que eso es una tremenda debacle. Creo que ciertamente para muchos las cosas no volverán a ser iguales, porque su vida espiritual o nuestra vida espiritual habrá descendido. Será interesante, y ese es el propósito de lo que hacemos al predicar, es el propósito de lo que hacemos al dar una lección, es el propósito. Tenemos ahora, parece que tenemos más tiempo. Hoy la gente se está anunciando, ahora tienen tiempo de revisar todas las películas de un autor, todos los libros de un autor. Pero yo quisiera que usted y yo, cristianos, estuviéramos dispuestos a revisar el ABC de la vida cristiana para cada uno de nosotros. Y recordar esas cosas que el Señor nos ha hablado a lo largo de nuestras vidas como creyentes. El recordar esas cosas que en momentos difíciles nos han fortalecido, nos han levantado. Recordar esas porciones de la palabra de Dios que levantan y fortalecen nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra confianza en el que todo lo puede, en el que todo lo hace. Recordar que Él es el que tiene todas las cosas en control y que no depende de los hombres. Depende solamente de Dios. ¿Qué pasará cuando las cosas van bien? Todos, gloria a Dios y aleluya. Pero ¿qué sucederá? ¿Qué estará pasando allá en su casa? Con su devocional, con su vida particular, con su relación con Dios. ¿Qué estará sucediendo en la casa de cada uno, en el interior de cada uno? ¿Qué estará pasando? Estaremos tan interesados en la palabra como estamos interesados en las noticias. Estaremos así de interesados. El versículo 31 dijo el Señor Jesucristo: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La verdadera fe, mi estimado hermano, es la que día con día se mueve a la velocidad de la Biblia, no solamente en ciertos momentos. La verdadera fe es la que día con día se mueve a la velocidad de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Ciertamente necesitamos, ¿verdad? El Señor dijo: llega el día, llega un momento y la hora viene, dice, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Oh, mi estimado, la verdad es que es verdaderamente importante que usted y yo allá en casa
aprendamos a desarrollar una fe verdadera. No solamente eso, que enseñemos a nuestra familia a desarrollar una fe propia, una fe verdadera, una fe que no se disminuya con las circunstancias, una fe que realmente nos ayude a enfrentar no solamente esta pandemia, sino lo que venga, porque de cierto es que a partir de esta situación, sí, las cosas estarán más difíciles para quienes una fe debilitada quieran moverse, una fe que apenas alcanza un escalón, ¿verdad?, quieran caminar. No, hoy se requiere que esa fe se arraigue, se fortalezca. Este es el tiempo, esta es la oportunidad. Aprovechemos lo que está sucediendo, el tiempo que tenemos en casa, los hijos en casa, sí, que estudien, sí, que vean las clases, sí, los que están viendo la televisión, las clases en línea y toda esta clase de cosas. Pero tenemos que aprovechar para aprender y enseñar una fe inconmovible, una fe que no se mueva, porque está puesta en el autor y consumador de la fe, aquel que nunca ha dejado de ser. Llegó el tiempo en que fue a la cruz del Calvario, llegó el tiempo en que falleció, llegó el tiempo en que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y en ese tiempo los discípulos empezaron a confundirse y a esparcirse y a dejar de hacer las cosas que Dios le había dicho, porque era un momento difícil. Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora, ¿qué está sucediendo? Este es el momento para que nos afirmemos en esa fe del Hijo de Dios, para que enseñemos esa firmeza, esa grande carisma de fe, de entender que no hay Dios sino solo nuestro Dios, y que el Señor no se mueve por las circunstancias, y que las circunstancias no afectan a la fe, o no debieran de afectar a la fe. Verdaderamente importante. Ese es el tiempo. El Señor dijo: llega el tiempo, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Y claro, se refería a que los discípulos lo iban a abandonar, se refería a que los discípulos no iban a estar con él, pero dijo: el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. ¿Verdad? Hoy estamos literalmente esparcidos cada uno en su casa. Hoy estamos literalmente esparcidos cada uno en su casa. Pero recuerde, lo más importante es que el Señor dijo: el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Por favor, aproveche, enseñe esa verdadera fe. Enseñe a los suyos a confiar en el Padre. Enseña a los suyos a confiar en el Salvador. Enseña a los suyos a confiar en la palabra de Dios. Enseña a los suyos que no importa si el cielo y la tierra se mueven y se destruyen y se caen. No importa. Enseñe que nuestra fe en el Señor no debe ser movida por ninguna circunstancia externa. Porque al final de cuentas, esa será la grande ganancia que cada uno de nosotros obtengamos de esta situación. Será la grande ganancia que obtengamos: vivir una fe verdadera y enseñar una fe que no se mediatice por las circunstancias. Como siempre, el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos su gracia infinita, su poder y misericordia. En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Por eso le dije, la cruz lo aclaró todo, y la cruz nos mostró todo. Ya se aclaró. Él venció a la muerte, venció a la sepultura, venció al diablo. Se aclaró. Él dijo: mire,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y otra vez, habla de la paz de acuerdo a las circunstancias. No, la verdad es que las circunstancias nos tienen inquietos. La verdad es que las circunstancias nos tienen atemorizados. No solamente a nosotros, al mundo entero. Pero él dijo, no. Para que en mí tengáis paz. Para que en la fe que depositamos en Él, la fe que depositamos en la persona del Señor Jesucristo, en el Salvador de este mundo, aquel que fue a la cruz del Calvario, como ya le dije, venció a la muerte, venció al sepulcro, en Él que está vivo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Allá en el Salmo 116. En el Salmo 116. Dice la palabra del Señor ahí, el Salmo 116. Bueno, no vea el Salmo 116, vea el Salmo 119. El Salmo 119. Y el versículo 165. Dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman. ¿Sabe la razón por la que le estoy diciendo? Este tiempo es un buen tiempo en que tenemos que aprovechar para leer la palabra de Dios. Es un tiempo en que tenemos que aprovechar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice la Biblia, y no hay para ellos tropiezo. Es imposible que podamos amar la palabra de Dios si no la leemos. Es imposible si no leemos la palabra de Dios, si no la aplicamos, si no caminamos con esas verdades de la palabra en nuestras vidas. Es imposible si no la tenemos como asunto importante en nuestras vidas, si no estamos apartando nuestro tiempo en medio de la pandemia para leer la palabra, para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra, para meternos en la palabra. Mucha paz tienen los que ¿qué? Aman tu ley. Aman tu ley, dice la Biblia, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Ahí mismo en Juan capítulo 14, Evangelio según San Juan capítulo 14, dice la palabra de nuestro Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien, ese es el punto. Ese es el punto. Señor Jesucristo, en este capítulo 14, anunció que había muchas moradas en la casa de su Padre. Anunció la promesa del Espíritu Santo. Anunció que Él se iba a ir, nos iba a dejar, pero que iba a dejar el Consolador. Pero dice, pero les dejo mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo paz? Por medio de las circunstancias. Amén. Por medio de las circunstancias. Pero el Señor no lo doy como el mundo. La paz que el Señor da es una paz que es cierta, que es verdadera y que es continua. Esa paz que debe estar ahí en el corazón de cada uno.
Estas cosas os he hablado, en medio de estas circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las cosas de la aflicción del mundo, en medio de tantos quebrantos y tantos dolores y tantas situaciones, en medio de la proximidad, hermanos, de la muerte, en medio de la proximidad de que podamos ser contagiados, en medio de toda esta clase de situaciones, en medio, y no es una situación que no sea real, es lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo, que cómo empezó, qué importancia tiene si está aquí, qué importancia tiene si está alrededor nuestro. El asunto es que necesitamos entender. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido, yo les dejo mi paz. No, yo les dejo para que ustedes tengan su propia paz. No. Es la paz de Dios. Es la paz del Señor. No es la paz que tú y yo podemos conseguir por medio de nuestro trabajo, nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, porque ese es el problema con mucha gente. Mucha gente piensa que está en paz por lo que hacen, o por lo que dicen, o por lo que no dicen y por lo que no hacen. Es que yo estoy en paz con el vecino porque nunca le he faltado el respeto. Yo estoy en paz con Dios porque nunca he hecho nada mal. Falsedad, mentira. Una vil mentira. Un principio tan tremendo está basado en una mentira tan grande. El Señor dice claramente, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. No dice que la paz por nuestras buenas acciones, por nuestros buenos motivos, por nuestros buenos pensamientos, por nuestro buen comportamiento, por nuestro buen testimonio. No dice de eso. No dice de eso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Mucha paz, dice el Salmo 119, versículo 161. Los que aman. Juan 14, 27 dice ahí el Señor: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esa es una parte importante, como ya dije. Y note usted, dice: ni tenga miedo, ni tenga miedo. Filipenses, el capítulo 4, Filipenses el capítulo 4, en el versículo 7 el Señor dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es que no entiendo cómo puedes estar en paz. Sí, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora escúchenme, por favor, escúchenme. Yo estoy convencido que la paz de Dios no es la falta de preocupación. No, por favor. ¿Sí? No nos confundamos. No, porque el Señor nos manda que hagamos las cosas que tenemos que hacer, no por falta de paz. Él dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? El gobierno dice que te pongas el cubrebocas, hay que ponernos el cubrebocas. El gobierno dice que mantengas la distancia, mantén la distancia. El gobierno dice que en tanto no tengas necesidad de salir, no salgas de casa, quédate en casa. Tenemos necesidad de salir, cúbrete. Dios no está diciendo: tú en paz, tú no te pongas el cubreboca, tú vete al hospital, asegura. No te está diciendo eso. Cuando estás sano, ¿verdad? No está diciendo eso. La paz de Dios es
la que sobrepasa el entender del ser humano. Esa paz que viene del cielo, esa paz dice, la paz de Dios. Muchas veces, mucho tiempo, la gente ha estado confundida con este asunto. Y hay un montón de creyentes, un montón de cristianos que están pensando en tantas cosas que les produce paz, pero no es la paz de Dios. No es la paz de Dios. El Señor dice, mira, la verdad es que esa paz no viene de las circunstancias en este mundo. Esa paz viene de leer la palabra, esa paz viene de creerle a quien es el Dios de la palabra, el Dios de la palabra. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará pues vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya, anterior a eso había dicho, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nuestra fe y nuestra confianza, nuestra adoración y oración a Dios, dará la paz que cada uno de nosotros necesitamos en el interior de la casa, en la vida personal, en el trato con los demás, en el vivir cada uno de nosotros. Esa paz dice que sobrepase el entendimiento, que sobrepase el entendimiento. Pero tenemos que recordar Jesucristo en el pasaje de Juan 16 está diciendo que no era lo que los hombres habían entendido, no era lo que ellos creían que creían. Es lo que Él está diciendo, es su palabra, es su palabra, es lo que Él le iba a hacer, es el hecho de que iba a la cruz del Calvario, es el hecho de la demostración que Él estaba haciendo para entender, que entendiéramos que le amamos. Así es que, estimados hermanos, verdaderamente interesante. Tenemos que aprovechar para cultivar esas perlas de la fe, en la vida propia y en la vida de los nuestros. Tenemos que aprovechar para hacerlo. Tenemos que no dejar que esto pase desapercibido. ¿Qué va a pasar cuando esto ya se acabó? Se acabó la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Gracias, Pachamama. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Gatel. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, OMS. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Dios. Por tu gracia, ahora vivo más fortalecido en ti y en el poder de tu fuerza. Y ese es precisamente a donde debiéramos de llevar. Ese es a donde debiéramos llevar nuestro creer, nuestra fe. Ese es precisamente el recordar. El Señor Jesús dice, mi paz. Yo no la doy como el mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hará la diferencia en este mundo. Todo el mundo está volcado en esta aflicción. Y muchos de nosotros estamos volcados en esa aflicción. Tremenda situación. Tremenda. El Señor dice, estas cosas se ha hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Estamos del lado del vencedor. Estamos del lado de aquel que ya venció. Estamos del lado de aquel que ya pagó. Estamos del lado de aquel que murió, fue sepultado y resucitó para la gloria del Padre. Estamos del lado de aquel que abrió el camino nuevo y vivo por el cual podamos llegar al trono de la gracia de nuestro Dios. Si piden algo en mi nombre, dijo el Señor, no voy a decir que yo se los doy, porque el mismo Padre es por cuanto han creído en mí. Han creído. Tremendas bendiciones y palabras del Señor que aplican muy bien a este día, a este tiempo. Hermanos, miren, la verdad es importante. Dediquémonos pues, pongamos nuestro empeño en cultivar nuestra fe,
en ver la palabra, en enseñar la palabra y mostrar esa fe que está puesta en un Dios vivo y verdadero. Vamos a orar al Señor. Mi Señor, mi Dios, bendecimos tu nombre. Señor, alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que hablaste, lo hablaste para que podamos tener la fe y la confianza de que tú eres el Todopoderoso, de que tú tienes el control de todas las cosas. Padre Celestial, la verdad es que ciertamente en medio de las circunstancias, nuestros pensamientos, nuestro corazón a veces empieza a temblar por toda la información que continuamente tenemos. Señor, ayúdanos a enfocarnos, a ver tu palabra y amar tu palabra, porque entonces esa paz reposará en nosotros. Ora con el poder del cielo. Usted, mi estimado hermano, allá en casa, si tiene que rogarle al Señor que le dé esa fe, que le dé esa paz, que le fortalezca en medio del quebranto, en medio de la situación, en medio de la debilidad, en medio del temor, en medio de la enfermedad, en medio probablemente de la escasez. Ruéguele al Señor, ruéguele al Señor. Comprométase con el Señor a leer la palabra, a amar la palabra, a disfrutar su tiempo de lectura con la palabra de Dios, que cada uno podamos tener esto como un asunto preponderante en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Oh Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a entender esto. No es por las circunstancias, es tu paz. Tu palabra nos dice claramente, y la paz de Dios, dice, sobrepasar todo entendimiento, todo. Bendito alabado seas. Rogamos pues, manifiéstate, glorifícate. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder aprender y enseñar acerca de esta fe verdadera y de esta paz duradera. En el nombre precioso de Jesucristo, te suplicamos por estas cosas y agradecemos todo. Amén y amén. Vamos a recoger, hermanos, la ofrenda de este culto y vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a orar y estaremos terminando nuestro culto. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la predicación de tu palabra, suplicando que sigas usando y bendiciendo a tu siervo. Te ruego que por favor pues, nos ayudes a cada día, Señor, tener
nuestro tiempo, Señor, de meditación, de devocional, Padre Celestial. Necesitamos hoy más que en otros días, más en otros tiempos, a pegarnos, Señor, a tu palabra. Tenemos necesidad de ella, Señor, y oramos que para cada hermano, cada familia en su hogar, pues la paz de Dios, Señor, repose en sus hogares, Padre Celestial, y que pues tú seas quien rija, Señor, controle la vida de cada uno. Señor, te ruego que por favor, pues tu bendición nos alcance a cada uno. Bendice la ofrenda, bendice a cada uno en sus hogares, y te ruego que tus alas, tu abrigo nos siga cubriendo con hasta el día. Porque en Cristo Jesús, mi Salvador, te lo suplicamos y agradecemos todo esto. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.